Entonces, este es el problema que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Observen que en el pizarrón pues hice varias adecuaciones. Tenemos 4 columnas. La primera es para indicar la impedancia en su forma rectangular. La segunda columna es para indicar la impedancia en su forma fasorial. La tercera es para indicar el voltaje. La cuarta es para indicar la corriente. Entonces, tenemos que hacer lo que habíamos hecho en los circuitos anteriores en electricidad y magnetismo, solamente que ahora para corriente alterna. Observen que tenemos el mapa de impedancias. Ese mapa de impedancias responde a este circuito que nosotros tenemos aquí. Este es el planteamiento del problema. El voltaje lo tenemos indicado en el tiempo, o sea, una función del tiempo. Observen que aquí aparece la variable independiente T, aparece omega. No sabemos cuánto es omega, pero si nosotros lo queremos dejar expresado como tal, les recuerdo que los fasores nos permiten hacerlo. Los fasores, pues no necesitamos indicar un valor de velocidad angular, puesto la velocidad angular no tiene mucho impacto. O sea, estamos asumiendo que la velocidad angular o la frecuencia de la red eléctrica va a ser el mismo en todo el circuito. Por lo tanto, los fasores no alteran la velocidad angular, se asumen como la misma en todo el circuito o en todas las operaciones. Sin embargo, la fase y la amplitud sí van a ser alteradas. Entonces, el resultado que nosotros queremos entregar es el llenado de esta tabla. Sin embargo, lo tenemos que expresar en su forma fasorial. Seguramente tendremos que, de la forma fasorial, pues rápidamente podemos convertirlo al tiempo, y de igual manera esto que está en el tiempo lo podemos convertir rápidamente a su forma fasorial. Entonces, vamos empezando. Aquí tenemos el circuito, tenemos el mapa de impedancias. En el mapa de impedancias, pues observen, ya no indicamos que es una resistencia, una capacitancia o una inductancia. Simplemente indicamos el número complejo que representa la impedancia de dicho elemento. Entonces, ahí observen que están numerados con un número encerrado, el 1, el 2 y el 3. Y dentro del recuadro está pues el valor del número complejo que representa a dicha impedancia. En este caso, pues solamente tienen una componente, ya sea real o imaginaria. Pues este indicador que pues estos son o impedancias capacitivas, resistivas o inductivas, puesto que solamente tienen o componente real o imaginaria. Y la otra es que pues no, lo más probable es que esto no provenga de una simplificación más importante, porque por ejemplo, si nosotros agarramos dos elementos, los podemos simplificar y expresarlo como uno solo, que es parte del procedimiento que ahorita vamos a hacer. Entonces, me voy a cambiar. Tengan a la mano también esto que está aquí. Si nosotros queremos cambiar de forma rectangular a forma fasorial para impedancias inductivas o capacitivas, esta es la tabla que nosotros tenemos. Si nosotros nada más tenemos componente en J positivo, significa que el ángulo es 90. Si solamente tenemos componente en J negativo, significa eh, que el ángulo es de menos 90 grados. Entonces tengan esto en consideración. Esto ténganlo a la mano también. Las operaciones con números complejos yo se las voy a recordar. Sin embargo, esto podrían tenerlos ustedes a la mano. Entonces, vamos empezando. Me voy a pasar al pizarrón. Entonces, esto se resuelve como habíamos dicho que se resolvían, haciendo las simplificaciones propias de cada uno de los elementos, tal cual lo habíamos hecho en electricidad y magnetismo. Vamos a aplicar el método de reducción de resistencias, bueno, en este caso de reducción de impedancias, hasta que tengamos un circuito donde solamente haya elementos en serie, y una vez que están en serie, aplicamos las ecuaciones de divisor de voltaje, que esas ya sabemos cómo generarlas. Entonces, empezamos con el primer movimiento válido.
o mejor dicho, aquí puse esto para tratar de ayudarnos. Entonces, habíamos dicho que las impedancias están en su forma rectangular. Observen que aquí están en su forma rectangular, es decir, tienen su componente real y su componente imaginaria, no contienen ningún ángulo. Entonces, probablemente necesitemos la forma polar. Entonces, vamos llenando esta tabla porque a lo mejor vamos a necesitar en su forma rectangular, pues simplemente es esto que está aquí, menos J 5 en su forma rectangular, la impedancia 2 es 5 ohms directamente y en el caso de la impedancia 3, J5. Entonces esto lo vamos a trasladar a su forma fasorial. Dijimos que si era negativo en J, la magnitud era el valor que acompañaba el coeficiente y el ángulo de menos 90 grados. Y nuevamente esto es 5 como es un número real, no contiene J, el ángulo es 0 grados. Y para J5, la magnitud de igual manera 5, como es J, la componente es meramente imaginaria, positiva, entonces el ángulo que le corresponde es 90 grados. Entonces ya tenemos esta parte llena, ya tenemos los dos elementos. Vamos ahora a buscar la impedancia total o vamos a tratar de empezar a simplificar, vamos a tratar de empezar a simplificar las impedancias. Bueno, aunque déjenme, se me estaba pasando, se me estaba olvidando un elemento importante. ¿Cómo enviamos esto a su forma fasorial? Pues ya habíamos visto que era sumamente sencillo. Acuérdense, un fasor contiene de una forma de onda la amplitud máxima, información respecto a la amplitud máxima y sobre el ángulo de fase. El ángulo de fase es el elemento que se suma a este argumento que es omega t, que es la velocidad angular por el tiempo. El ángulo de fase que acompaña a esto es igual a 0 grados, es decir, no existe. Entonces ahí tenemos expresado en la forma fasorial el voltaje de la fuente o en su índice S, que seguramente del libro está en inglés, seguramente significa source o fuente de voltaje. Bueno, entonces ahora procedamos a encontrar los valores que necesitamos. Vamos a hacer la simplificación. Aquí habíamos dicho que podíamos pensar que J menos J5 está en serie con este elemento. No es el caso. Hay otro elemento conectado a la junta entre la impedancia 1 y la impedancia 2. Entonces, este movimiento no es válido. El único movimiento válido que yo observo es el paralelo de la impedancia 2 con la impedancia 3. Recuerden, el borne corresponde con este otro borne, no hay nada conectado entre ellos. Y de igual manera, el otro borne también corresponde. Hay algo conectado, pero ahí sí decimos que no importa. Eso no cambia el hecho de que 2 y 3 están en paralelo. Entonces, empezamos con esta operación. Z1 en paralelo con Z2 va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. 1 entre 5 más 1 entre J5. Bueno, J5 está en su forma rectangular. Acuérdense que si vamos a hacer una operación de división, nosotros necesitamos que esté en su forma fasorial. Así que la forma fasorial de J5 es este dato que está aquí, 5,90 con un ángulo de 90 grados. Entonces, creo que podemos empezar a hacer las operaciones necesarias. Déjenme bajar un poco el brillo. No, así lo vamos a dejar. Entonces, ya tenemos la operación que nos da este resultado. Vamos haciéndolo, nos da 1 entre 5 es 0,2 más 1 entre 5 pues también va a dar 0,2, pero como está en el dominio, en el eje imaginario positivo, entonces esto se va a convertir en J positivo 0,2. De igual manera,
Recuerden, esto nos queda en su forma, si quieren que lo desglosen, recuerden que la división de un número complejo es la división de las magnitudes 1 entre 5, nos da el 0.2 y el ángulo, bueno, dijimos que el ángulo de un número real, en este caso, este 1 es un número real, tiene un ángulo de 0 grados, simplemente es la resta, es decir, 0 menos 90, entonces nos da como resultado menos 90. Por lo tanto, aquí creo que me equivoqué. Por lo tanto, este resultado nos debe de dar menos J 0.2. A ver, voy a separar esto 1 entre 5, 90 grados. Y esto es 0 grados. Esto nos da 0.2. El ángulo, el de arriba menos el de abajo, nos da menos 90 grados. Entonces, esto si lo queremos convertir a su forma rectangular, pues usamos la calculadora. Aquí está, voy a tenerla a la mano, voy a hacer la conversión a rectangular. Voy a poner aquí Shift Rec, la magnitud, ingreso la magnitud 0.2, el ángulo de menos 90 grados. Verifico que la calculadora esté en grados, cierro el paréntesis y el resultado me da 0, la parte real, y alfa tangente o alfa f nos debe dar la parte imaginaria. Nos dio menos 0.2, que es el valor que nosotros ya escribimos aquí. Entonces, esto se convierte a su forma rectangular de esta manera, menos J 0.2. Aquí está el desglose y bueno, ahí estaba la forma en la que se hace en la calculadora. Yo de alguna manera, pues conforme, igual ustedes conforme vayan ganando experiencia, van a encontrar la forma de hacer esto mucho más rápido. De igual manera, ahí está expresado todo el procedimiento para obtenerlo. Entonces, ya tenemos este, este resultado. Entonces, tenemos en el denominador reales e imaginarios. Sin embargo, tenemos que hacer una operación, el inverso de eso que está ahí. Y acuérdense que cuando nosotros dividimos, necesitamos expresarlo en la forma polar. Entonces, vamos a convertir esto a su forma polar. El denominador, voy a escribirlo nuevamente en la calculadora. Voy a obtenerla mediante la función pol. Aquí está la función pol. Ingreso las coordenadas en real primero y luego la imaginaria. Bueno, la imaginaria es menos 0.2. Estoy convirtiendo a rectangular o a fasorial lo que está en el denominador y nos sale una magnitud 0.2828 y nos sale un ángulo de menos 45. De 0.283 y un ángulo de menos 45. Menos 45 grados. Entonces, vayan tomando notas, acompáñenme y ya casi obtenemos la impedancia simplificada de esto que está aquí. Ahora nos falta hacer esta operación. Esto les recuerdo, el 1 que está ahí es un número real, pues simplemente es lo mismo que si nosotros ponemos un ángulo de 0 grados. 1 entre 0.283 nos va a dar como resultado. Vamos a ponerle a esta Z1, Z2 le voy a llamar impedancia equivalente. Voy a obtener el inverso multiplicativo de eso que está ahí. Esta es la operación, entonces voy a ponerle aquí a donde dice a la menos 1 y nos debe dar el resultado 3.53
3.535, o sea, 3.54. 3.54 y el ángulo que nos da es este menos este, 0 menos 45, nos da como resultado 45 grados positivos. Entonces, ahí tenemos simplificada la impedancia 2 y 3, estaban en paralelo, entonces ahora sí nos quedaría un circuito donde nomás está contenida las impedancias en serie, la impedancia 1 y la impedancia equivalente 2, 3. Entonces la impedancia total, por lo tanto, sería el valor de sumar la impedancia Z1 más la impedancia equivalente o la impedancia 2, 3. ¿Qué tal si mejor le llamamos impedancia 2, 3? Creo que es mejor, es más indicativo este nombre. Entonces, la impedancia 2, 3. De igual manera, esta impedancia 2, 3 tenemos que expresarlo. Observen que la tenemos que sumar con otra impedancia, por lo tanto necesitamos esta expresión en su forma rectangular. Entonces voy a convertirlo, esto que está aquí, este 3.54, 45 grados, voy a convertir a su forma rectangular. Voy a usar la función rec. Ahí está el primer dato, 3.54. El ángulo va a ser 45 grados y nos va a dar las coordenadas rectangulares. Esto es la parte real. Voy a poner alfa f para que me dé la parte compleja. Me da el mismo valor, puesto, y tiene sentido puesto que tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces, esto es 2.5 en la parte real, más J 2.5 también. Así que ahora ya puedo hacer esta sustitución. Estoy sumando números complejos. Al sumar, recuerden, me interesa que estén en su forma rectangular. Z1, voy a usar la forma rectangular. Aquí está menos J5, y ahora la impedancia 2,3 es este valor que está aquí. Lo voy a escribir directamente, ya está en su forma rectangular. 2.5 más J 2.5. Ahora sí me aparece una operación reales con reales e imaginarios con imaginarios. 2.5 es la parte real, solamente aparece esta parte real, y la parte imaginaria me quedaría menos J5 más J 2.5. A final de cuentas me queda menos J 2.5. Entonces, veamos qué es lo que necesitamos también. Necesitamos expresar esto en su forma factorial también. Entonces, nuevamente me voy a pasar a la calculadora a obtener este dato, que lo voy a reescribir para que me alcance aquí mismo el pizarrón. Menos J 2.5. Sí, igual voy a escribir la forma factorial. Vamos a usar la función pol. Le voy a indicar las coordenadas rectangulares. 2.5 es la parte real y menos 2.5 la parte imaginaria. Entonces creo que aquí nos va a arrojar, bueno, me equivoqué, 2.5. Creo que aquí nos va a arrojar un valor con un ángulo de 45 grados. Nuevamente 3.54 y el ángulo F 3.54 menos 45. 3.54 es la magnitud y el ángulo menos 45 grados.
Ahí tenemos la impedancia total en su forma. Tenemos la impedancia total en su forma fasorial. Lo voy a escribir aquí. Voy a escribirlo en color rojo. .54 y el ángulo menos 45 grados. Entonces tenemos ya ahí dos datos importantes. La impedancia en su forma rectangular, pues ya la tenemos aquí, así que no hay pierde. Creo que lo más importante es que tengamos esta que está aquí. Ahora, pues lo que sigue es otro dato que podemos hacer es obtener la corriente total. La corriente total, habíamos dicho que era, la corriente total era igual al voltaje total entre impedancia total, o bueno, resistencia total en el caso de la corriente directa y en circuitos resistivos. Ahora que estamos en circuitos RLC y en corriente alterna, pues es la impedancia. Entonces el voltaje total ya lo conocemos, es 100 la magnitud máxima y 0 grados de fase. La impedancia total 3.54, la magnitud 3.54 y el ángulo menos 45. Entonces 100 entre 3.54, lo voy a utilizar en mi calculadora. 100 entre 3.54 nos da como resultado 28.2. La magnitud es 28.2 y bueno, el ángulo creo que ahí sí me da la mente. 0 menos 45 nos da como resultado 45 grados. Aquí entonces podemos llenar esta parte de la tabla. 28.2, 45 grados. Entonces esto pues ya lo podríamos trasladar al dominio del tiempo muy fácilmente, indicando que la corriente es 28.2 seno de omega t más 45 grados. Eso estaría bastante fácil de pasar de fasorial a su forma en el dominio del tiempo. Esto es la ventaja de este método. Ahora, lo complicado es llenar estas tablas. Para estas tablas necesitamos un divisor de voltaje, es decir, ya tenemos la simplificación, ya tenemos la impedancia equivalente de estas dos. Entonces tendríamos en una serie una impedancia y una segunda impedancia. Así que vamos a aplicar las ecuaciones de divisor de voltaje tal como lo hacíamos en electricidad y magnetismo para circuitos de corriente directa. Y esas ecuaciones de divisor de voltaje decía que el voltaje en la impedancia 1, o bueno, en la resistencia 1 decíamos en aquel entonces, era igual a el voltaje de entrada, en este caso el voltaje de la fuente, multiplicado por la impedancia a la que le queremos sacar el voltaje. Bueno, aquí voy a escribir mejor esta Z. Les invito a que le pongan este ganchito a la Z para indicar que es una Z y no se confunda con un 2. Entonces, teníamos que en el numerador estaba el voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia a la que le queremos sacar el voltaje, y en el denominador estaban la suma de todas las impedancias de la resistencia, perdón, del circuito. En este caso es Z1 y Z equivalente, o Z23, Z1 más Z23. Vamos a sustituir el voltaje de la fuente, pues lo tenemos en su forma factorial. Esto sería 100 0 grados que multiplica a la impedancia 1. Estamos multiplicando, nos conviene tenerlo en forma factorial. La impedancia 1 es 5 con un ángulo de menos 90 grados. Voy a dividirlo esto entre
Voy a dividirlo entre la suma de las impedancias 1 y la impedancia 2, 3. Este es el equivalente a la impedancia total. Es este valor que tenemos aquí, 3.54 menos 45 grados. Bueno, entonces lo voy a sustituir, 3.54. El ángulo es menos 45 grados. Entonces, bueno, aquí va a ser una operación, déjenme hacerlo en la calculadora. Bueno, aquí tiene que empezar, voy a empezar con la multiplicación. La multiplicación va a ser 100 por 5, va a ser 500. Bueno, esto se puede hacer por partes. Yo por cuestión de espacio lo voy a hacer todo de un solo jalón. Voy a multiplicar el 100 por 5 es 500. 100 por 5 entre 3.54 nos da como resultado 141.24. Y bueno, esto lo voy a redondear a simplemente 141 y nos va a dar un ángulo que va a ser igual a la suma de los ángulos. Entonces, los que se están multiplicando se suman. 0 más menos 90 nos da menos 90. Bueno, hagámoslo totalmente gráfico. 0 menos 90. Los que están en el numerador se suman y se les resta el que está en la parte de abajo, menos 45. Entonces, esto nos da como resultado menos 94. Creo que fallé en la... Nos da menos 90 en el numerador, menos el de abajo, menos 45. Nos da como resultado un menos 45. Así que ahí tenemos el voltaje, o bueno, la impedancia 1. Este dato sí lo voy a trasladar por aquí, es 141 y el ángulo menos 45 grados. Así que ahora nos falta obtener el mismo procedimiento, pero para la impedancia 2 y para la impedancia 3, que bueno, sabemos de antemano que el voltaje es el mismo cuando ambos elementos observen que están conectados al mismo punto. En la parte de abajo de las impedancias corresponde al estar en paralelo. Por lo tanto, esperamos que el voltaje en ambas impedancias sea exactamente el mismo. Entonces voy a escribir las ecuaciones de divisor de voltaje para la impedancia en Z2, que es la misma que en la 3. Voy a poner el voltaje de la fuente por la impedancia a la que le quiero sacar el voltaje dividido entre la suma de las impedancias. Z23, entonces esto voy a sustituirlo, voy a tener que escribirlo en números muy pequeños. Déjenme quitar la calculadora, me olvidó moverla. Así que vamos a escribirlo. Entonces el voltaje de la fuente es el 100 con un ángulo de 0 grados que multiplica a la impedancia 2,3. La impedancia 2,3 es este valor. 3.54 con un ángulo de 45 grados dividido entre la suma de las impedancias. Es este mismo 3.54 y con un ángulo de 45, de menos 45 grados. Entonces,
Este resultado pues nos debe dar nuevamente otro pasor. Que bueno, esto está bastante fácil. Si ustedes lo observan, la magnitud es seguro que nos da 100, es decir, 3.54 entre 3.54 nos da 1 por 100 da 100. Entonces los ángulos es donde nosotros podremos tener problemas. El ángulo, acuérdense, si se multiplican, se suman 0 más 45, 45, y si se dividen, se restan. Entonces 45 menos 45 nos da como resultado 90 grados positivos. Así que ahí tenemos el resultado, que es exactamente el mismo: 100, 90 grados para 2 y para 3. Y bueno, por último nos queda, ya hicimos lo más complicado, ahora solamente nos queda la talacha. Hay que, para obtener la corriente, acuérdense, dividimos voltaje sobre impedancia. Entonces esto se va a convertir simplemente en algo muy fácil. Ya tenemos todo en nuestra forma fasorial. Voy a cambiar de color de plumón para que sea más claro. Y vamos a obtener la corriente dividiendo voltaje sobre impedancia, sobre la impedancia correspondiente. Vamos a empezar con la impedancia 1. Bueno, voy a mover la calculadora. Y dice así, el voltaje en la impedancia 1, 141 es la magnitud, lo dividimos entre 5, nos da como resultado 28.2. Y el ángulo menos 45, o bueno, en este caso es la suma. Así que, o bueno, miento. Vamos a hacerlo directamente en la calculadora para poder que vean los signos. Acuérdense, el voltaje está en el numerador, entonces ese es menos 45. Le restamos el que está de la impedancia, en este caso menos 90. El resultado es 45 positivo. Esa es la corriente en la impedancia 1. Que bueno, si ustedes recuerdan, en circuitos eléctricos habíamos dicho que la impedancia que se le demanda a la fuente, y observen que hasta el momento no ha llegado a un nodo. Entonces la impedancia en este elemento va a ser la misma que la de todo el circuito. Entonces ahí esto sí tiene congruencia, a pesar de que lo hicimos mediante otro método. Es un indicador de que estamos bien. Voy a continuar, y bueno, creo que estos dos operaciones de... Déjenme quitar la calculadora. Estas dos operaciones, pues estas sí las puedo hacer en la mente. 100 entre 5 nos da como resultado 20. 90 menos 0 nos da como resultado 90. Y de igual manera tenemos 100 entre 5 nos da 20. 90 menos 90 nos da como resultado 0. Y aquí está expresado en su totalidad los resultados de este problema. Bueno, aquí nomás solamente nos faltó apuntar a esta impedancia en su forma rectangular, que es esto mismo que encontramos aquí. Es esto que está por acá. Entonces, así queda resuelto en su totalidad este circuito de corriente alterna con elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Déjenme ponerle pausa al video.